Bienvenidos a este análisis. El diseño de redes de transmisión de alta tensión plantea retos físicos formidables y francamente apasionantes. Hoy nos centraremos con absoluto rigor objetivo en el comportamiento de los campos electromagnéticos y en un fenómeno verdaderamente crítico para la ingeniería de la red de transporte, el efecto corona y su elegante modelado matemático. El contenido de este análisis sigue una estructura metodológica clara. Pasaremos directamente de los fundamentos teóricos del fenómeno a las estrategias de mitigación implementadas en la industria, para luego profundizar en la precisión del modelo matemático de Peake y culminar con una validación empírica en un escenario práctico. Iniciamos con la primera sección, los fundamentos del efecto corona. Resulta indispensable comprender exactamente el problema físico subyacente que la ingeniería debe modelar y resolver de forma inexcusable. Para comprender la magnitud de este desafío, es vital examinar la física fundamental involucrada. El efecto corona se define como la ruptura dieléctrica del aire. Esto ocurre en el instante exacto en que un conductor alcanza un potencial eléctrico tan elevado que genera un gradiente de campo eléctrico radial igual o superior a la rigidez dieléctrica del medio circundante. Y lo realmente fascinante es cómo las variables atmosféricas alteran este delicado equilibrio termodinámico y eléctrico. Factores como la humedad ambiental, las precipitaciones o la presencia de niebla incrementan de forma notable la densidad iónica alrededor de las líneas. Como resultado directo, este aumento en la conductividad del gas disminuye el límite de potencial requerido, propiciando la ionización de la atmósfera con mucha mayor facilidad. Alcanzar este umbral operativo conlleva consecuencias técnicas severas y plenamente cuantificables. El fenómeno se manifiesta físicamente mediante descargas parciales, luminiscentes y audibles, produciendo ese zumbido eléctrico tan característico de las líneas de alta tensión. Pero más allá de la pérdida energética ineficiente, estas descargas generan interferencias radiofónicas agudas, introducen ruido acústico y causan vibraciones mecánicas continuas que terminan fatigando la catenaria. A nivel electroquímico, la constante ionización produce ozono, un gas altamente oxidante. Esto deriva en la corrosión progresiva y en la destrucción irreversible de los herrajes y del material de aislamiento. Queda sumamente claro por qué la infraestructura de transporte debe diseñarse con precisión matemática para evitar cruzar este límite a toda costa. Pasamos a la segunda sección. Estrategias de mitigación. Revisemos las arquitecturas estandarizadas y las metodologías que la industria eléctrica aplica para prevenir esta ruptura dieléctrica. El control preciso de los campos electromagnéticos exige intervenciones de ingeniería altamente eficaces. Una opción directa es aumentar la sección física del conductor, lo que eleva el valor del gradiente de potencial necesario y exige una tensión operativa considerablemente mayor para desencadenar la ionización. Otra vía analítica implica incrementar la distancia geométrica de separación entre las fases para alterar la distribución del campo. Sin embargo, destaca por su inmensa relevancia estructural la utilización de conductores en haz, es decir, desplegar múltiples subconductores por cada fase. Esta técnica permite aumentar el radio equivalente del sistema eléctrico de una forma sumamente eficiente y económica, frente a la inviable alternativa de fabricar un único cable masivo. Y finalmente, resalta la incorporación de hardware preventivo especializado para modificar topológicamente el campo. Precisamente, para distribuir con éxito el gradiente máximo del campo eléctrico, se instalan toroides de metal de forma estratégica en las cadenas de aisladores y en los terminales de los equipos. Estos componentes, denominados rigurosamente anillos anticorona, actúan como un escudo geométrico impecable. En sistemas que operan a niveles de 500 kilovoltios, su función es suavizar y repartir las líneas de campo electromagnético en las intersecciones más agudas de la red. Esta corrección de la topología asegura de manera fiable que los valores de tensión superficial se mantengan firmemente por debajo del umbral de ionización, protegiendo los nodos más críticos y vulnerables frente a una descarga destructiva. Entramos en la tercera sección, el modelo matemático de Peake. Este marco matemático analítico representa el estándar fundacional a nivel global para predecir el inicio exacto de la ionización. La brillantez de la ingeniería eléctrica se plasma en la fórmula empírica de F.W. Peake, capaz de resolver con total precisión la tensión crítica disruptiva eficaz, denotada como U sub C. Cada variable de esta ecuación cumple una función determinante. El cálculo pivota sobre un núcleo constante de 29,8 kV por centímetro, que representa el valor máximo o de cresta de la rigidez dieléctrica del aire estándar a 25 grados centígrados y 76 centímetros de mercurio. Sobre esta base inamovible se aplican factores correctivos fundamentales, la constante M sub C, que cuantifica el coeficiente de rugosidad de la superficie del conductor de aluminio, y el coeficiente M sub T, que parametriza el estado meteorológico exacto en el momento de la operación.
Lo verdaderamente asombroso de este modelo analítico es cómo demuestra matemáticamente la enorme influencia del entorno geográfico. El factor de corrección de la densidad del aire, representado por la letra griega delta, calcula el efecto combinado de la presión barométrica H y la temperatura θ. Es una fracción de gran elegancia que prueba de forma irrefutable cómo la altitud topográfica y el calor ambiente dictan directamente y sin ningún margen de error el umbral preciso de ionización en el que el aire circundante cederá ante la carga eléctrica. Existe una innegable correlación inversa y matemáticamente estandarizada entre la altitud topográfica y la presión del gas atmosférico. Partiendo de la cota cero al nivel del mar, con un valor máximo de 760 milímetros de mercurio, la presión cae dramáticamente hasta los 598 milímetros al alcanzar los 2.000 metros de altura. Esta variación física natural influye de forma directa y decisiva en el factor de corrección delta. Es una restricción física implacable que obliga a la ingeniería de diseño a recalcular las tensiones desde cero y a incrementar drásticamente los márgenes de seguridad en aquellas infraestructuras de transporte ubicadas en cordilleras o mesetas elevadas. Llegamos a la cuarta y última sección, validación de la tensión crítica. Procederemos a aplicar este andamiaje teórico para verificar la seguridad de un diseño de infraestructura específico bajo estricta normativa. Resolver este sistema de ingeniería requiere definir parámetros rigurosos para construir un perfil de seguridad totalmente auditable. Las entradas establecen una línea aérea de 132 kV, empleando un conductor estandarizado métricamente como el 337 AL1/44. Este cuenta con 381 milímetros cuadrados de sección, un radio de 1,269 centímetros y una separación entre fases de 2,5 metros. Con el sistema operando a 90 metros sobre el nivel del mar y a 15 grados centígrados, resulta absolutamente imperativo realizar una resolución matemática previa, encontrar la distancia media geométrica. Al procesar estos datos espaciales, obtenemos un valor exacto de 314,98 centímetros. Solo con estas piezas firmemente calculadas es posible alimentar la ecuación principal de Peake para predecir el comportamiento real. El propósito culminante de este modelado analítico es el resultado de la operación final. El cálculo arroja de forma objetiva una tensión crítica disruptiva de 177,57 kilovoltios. Al confrontar este umbral teórico con la tensión nominal operativa de la línea en carga, fijada en 132 kilovoltios, queda demostrado matemáticamente que el sistema conserva un robusto margen de seguridad. Se prueba de forma irrefutable que la infraestructura eléctrica podrá operar a pleno rendimiento sin cruzar jamás la frontera de la ruptura dieléctrica, conteniendo por completo el efecto corona y sus devastadores efectos. Sin embargo, la validación técnica carecería de rigor si ignorara los escenarios más adversos del mundo físico. Resulta indispensable subrayar una debilidad atmosférica clave. Durante episodios meteorológicos severos de lluvia, tormenta o niebla densa, el umbral de tensión crítica sufre una abrupta y peligrosa caída del 20% en su capacidad aislante natural. Esta penalización obliga normativamente a la aplicación de un factor corrector de 0,8 sobre el valor original. Cuantificar este nuevo umbral deprimido es vital para garantizar que los niveles de aislamiento y la continuidad del suministro se mantengan absolutamente intactos, incluso bajo el embate de las peores condiciones climáticas. Toda esta dinámica de variables desemboca en una interrogante analítica final que desafía el diseño estandarizado. Si un fenómeno meteorológico como una tormenta severa provoca de manera aislada una caída del 20% en la rigidez del aire, cabe plantearse lo siguiente: ¿cuál es el nivel de complejidad requerido en el rediseño geométrico y en la separación de fases para aquellas líneas de alta tensión ubicadas a altitudes extremas, donde la baja presión atmosférica ya castiga por partida doble la capacidad de aislamiento? Queda así expuesta esta exigente incógnita académica sobre las tolerancias extremas y los retos compuestos que la ingeniería eléctrica debe dominar constantemente para sostener nuestra infraestructura.